Walter Agosto, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor. Cuando no hay plata a nivel nacional, ese eslogan, ese axioma, digamos, que se instala, ¿no? Déficit cero, no hay plata para obra pública, no hay plata para nada, subsidio de transporte, no hay plata para nada. ¿Cómo se administra eso, según tu experiencia? Bueno, yo creo que hay varios planos de análisis para eso, ¿no? En primer lugar, la economía argentina venía con un desequilibrio fiscal importante que obviamente según las etapas se financia con deuda o con emisión monetaria. Eso en principio no necesariamente es malo, pero sí cuando estas formas de financiar el déficit se tornan recurrentes. De manera que algún balanceo sobre las cuentas públicas era necesario hacer. Eso ocurre, como ustedes saben, sobre el fin de año 23, principio del año 2024. Ahí hay una caída muy importante, una reducción muy importante del gasto público nacional, que obviamente impacta a las provincias por diversas vías, pero la más clara tal vez haya sido por la vía de la inversión que la nación hace en los territorios provinciales, vinculada a inversión vial o inversión en infraestructura de distintos servicios básicos, que eso fue cancelado. Y después la otra cuestión que las provincias tuvieron que afrontar desde diciembre mismo ya del año 2023 fue la eliminación de muchas transferencias discrecionales, denominadas así, pero en realidad son transferencias no automáticas. Exacto. Que la nación le remite a las provincias y que están condicionadas a la aplicación de determinados fines. Hay casos muy conocidos como por ejemplo los fondos que venían para financiar el déficit de la caja de jubilaciones, los fondos que venían para financiar una parte del salario docente, otros fondos que venían para financiar algunos programas de salud y de educación, los recursos para los subsidios al transporte. Entonces todas esas cuestiones se eliminaron sin mediar explicación. Yo creo que los gobernadores se tomaron su tiempo, porque de eso ya hace un año y pico, así que en buena hora que se empiece. Su buen tiempo. Su buen tiempo, exactamente. Por eso nosotros hemos planteado siempre un par de cuestiones al respecto, ¿no? En primer lugar, la experiencia indica que cuando hay que reclamar al gobierno nacional, el reclamo tiene que ser persistente, ¿no? Y hay dos planos también para eso. Hay un reclamo colectivo, porque todas las provincias tienen intereses comunes, pero después hay reclamos particulares, porque cada provincia tiene una situación particular. ¿Cómo es ¿no? el caso de la provincia de Santa Fe con la famosa deuda histórica? Porque pasó desapercibido por el medio de la pandemia, porque ustedes recibieron, digamos, el gobierno con la gestión Perotti y tenían que empezar, teóricamente, el dinero tendría que empezar a entrar a la provincia. ¿Qué pasó con esa deuda histórica? Sí, el tema fue así. La deuda que se denomina esa deuda histórica, que viene desde hace mucho tiempo, es una deuda que en su momento la provincia de Santa Fe reclamó administrativamente, le estoy hablando allá por el año 2006-2007, luego la reclamó judicialmente y todos los gobiernos siguieron con todas esas instancias. Recién en el año 2022 la provincia pudo cobrar esa deuda, lo hizo recibiendo en pago una cartera de títulos públicos que estaban cubiertos de alguna manera porque ajustaban por ser. Eso quiere decir que... Por un coeficiente... Claro, un coeficiente que seguía la inflación, de manera que ese fondo de los títulos públicos quedaban protegidos.
Y realmente fue una cuestión histórica que se logró en el año 2022. Hacer efectiva esa deuda le implicó a la provincia tener un fondo que la distingue del resto de las jurisdicciones. No la tiene ninguna provincia, ni tampoco la tuvo Córdoba ni San Luis, que accionaron conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Santa Fe, perdón. Y ese fondo hoy, para que ustedes tengan una idea, tiene, después de haberse coparticipado la parte que correspondía de esos títulos a los municipios y comunas, todos los municipios y comunas dispusieron de esos títulos vía coparticipación de manera casi inmediata y con total libre disponibilidad. Y después de que durante todo el año 2022, 23, 24 y lo que va del 2025, esos títulos le dejan renta y amortización todos los años a la provincia, aún hoy ese fondo es de 570 millones de dólares. Es el equivalente a 570 millones de dólares. Es decir... ¿Eso lo tiene la provincia a libre disponibilidad? Eso. No, lo tiene la provincia con un objetivo definido en las normas del presupuesto, que es precisamente financiar inversión pública o cancelar deuda que se haya tomado para financiar inversión pública. ¿Y qué está haciendo la provincia con esa plata? Bueno, por el momento está utilizando una parte marginal de eso para financiar algo de la inversión pública que viene realizando. Por eso el planteo nuestro fue, si tienen este fondo y además tienen otras autorizaciones en el presupuesto y otras leyes para endeudarse por 630 millones de dólares más, ¿cuál es el sentido de pedir autorización para endeudarse en los mercados internacionales por 1.000 millones de dólares adicionales? 1.150. Sí, dejo de lado los 150 porque quería justamente hacer una mención. Es un endeudamiento de otra naturaleza. ¿Por qué? Cuando uno sale a los mercados es el desafío más importante, es el endeudamiento, digamos, que más incomoda, el que más raspa cuando hay que pagarlo. ¿Por qué? Primero porque usted no tiene un interlocutor directo, se tiene que relacionar con millares de inversores que están dispersos por todo el mundo, que tienen los títulos de deuda de la provincia. O sea que ante cualquier evento de necesidad de renegociación o algo, eso ya de por sí es bastante complicado. La tasa de interés en los mercados es más alta. En cambio, las condiciones de esos 150 millones de dólares que son para hacer inversión pública en el sur de la provincia, tienen en primer lugar un organismo que es la CAF. Ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, pero es la antigua Corporación Andina de Fomento. Y esos organismos tienen condiciones mucho más aceptables para el financiamiento. ¿Qué sería aceptable? ¿Qué tasa, por ejemplo? Por ejemplo, una tasa que estará hoy en torno al 7% anual. Un plazo de 18 años. ¿No? Eso esa es la ventaja. Prácticamente, claro, es una deuda. Es una deuda, pero aparte estamos hablando de un monto de 150 millones de dólares y además estamos hablando de un organismo que ya ha tenido también financiamientos en la provincia de Santa Fe, de manera que eso a nosotros ya tuvo nos parecía... relaciones en ese sentido. Sí, pero independientemente de eso, lo más importante es lo que mencionaba antes, es decir, las condiciones favorables y el monto acotado. Tengan en cuenta que si vamos a hablar de 1.000 millones de dólares, claro, significa que la provincia triplica su stock de deuda, el stock de deuda que tiene actualmente. Y por más que la provincia tenga capacidad para financiarse... Me quiero ir por parte porque me parece importante. Hoy el stock de deuda es 1/3 de lo que se quiere endeudar. Hoy son más o menos 570 millones de dólares la deuda de la provincia. Entonces, si le vamos a adicionar 1.000 millones de dólares más, pero además tenemos autorizaciones para 630 millones de dólares, que la provincia ya las tiene. Estamos hablando de cerca de claro, o sea que 3.000, en ese caso 2.500... se cuadriplicaría la deuda. Y ahí es un punto importante, por eso nosotros observamos tres cosas. Primero, el monto, porque no es que
no puede la provincia salir a tomar deuda, sino que consideramos que es un monto totalmente ¿para qué? Exagerado. ¿Por qué tanto? A ver, ¿por qué exagerado? Claro, porque va a multiplicar por 4 la deuda, porque además tiene que tener un plazo de ejecución récord para que esos recursos puedan aplicarse y no queden ociosos, porque imagínense el costo que implicaría tener esos recursos ociosos. La obra pública no se hace de un día para el otro. Hay que tener un programa y hay que tener, obra, sí, claro, pero hay que tener las capacidades ¿Hoy para tiene hacerlo. la provincia un plan estratégico para esa guita que quiere endeudarse? Bueno, nosotros el otro punto que planteamos es que no teníamos cuál era ese programa de inversión, y no nos estamos refiriendo a que teníamos que tener un mamotreto ilustrado con todo el grado de detalle, pero sí cuáles eran esas obras. Lo único que nosotros tuvimos son las declaraciones y las cuestiones verbales que nos han dicho los funcionarios, pero nunca hemos visto escrito un programa. Claro. Y por otra parte, un tema muy importante, plazos estimados de ejecución. Uno tiene que pensar que en algún plazo tienen que realizarse las obras, eso es fundamental para vincularlo con cómo se va a tomar el endeudamiento. Y por otro lado, tampoco sabemos ese programa cómo va a estar asignado territorialmente, teniendo en cuenta justamente las diferencias y los desbalances que nosotros tenemos entre distintas zonas de nuestra provincia, entre distintas regiones. Centro-sur y centro-norte. Exactamente. Entonces, esas cuestiones, sumado... Ahora es básico. Que no. Bueno, son cuestiones bastante elementales, claro. Por eso nosotros insistimos en decir, no vamos a acompañar este endeudamiento por lo que estaba comentando, pero además por el tercer punto, que es más de sentido común todavía. Hoy la Argentina tiene un riesgo país de 750 puntos. Eso quiere decir que tiene que pagar por arriba de la tasa internacional 7,5% más. Si la tasa internacional en Estados Unidos libre de riesgo es de 4,5%, usted le tiene que agregar 7,5% arriba. 12% no baja de 12% anual. Entonces hoy no hay forma de ver una ventana de oportunidad para colocar deuda. Espera, me parece importante esto, Walter. Termino con esto. Dale. Uno podría entender, a veces ocurre, cuando hay una planificación financiera del Estado muy ordenada, que se pueden tomar decisiones en el sentido de tomar financiamiento anticipadamente. Es decir, bueno, yo veo esta oportunidad, entonces salgo, aunque no necesito todavía, pero salgo y ya tomo el endeudamiento y me quedo cubierto para hacer frente a otras cuestiones en el futuro. Eso sería tener hoy una tasa del 5%. Entonces la discusión cambia. Pero claramente ese no es el escenario. Hoy en el escenario nacional no existe esa tasa. No, ni el global tampoco, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con esta también falta de oportunidad, lo podemos corroborar con lo que está haciendo el gobierno nacional. El gobierno nacional ha empezado a emitir, como no puede salir a tomar deuda en moneda extranjera, está emitiendo deuda en pesos, con un mecanismo particular donde es deuda para inversores extranjeros. La Nación le dice, mirá, si vos querés esta deuda, yo te la doy en pesos, pero vos me la tenés que suscribir en dólares, ¿sí? Entonces, bueno, ha colocado 1.000 millones, de equivalente a 1.000 millones de dólares, va a volver a... Pero el endeudamiento es en pesos. Entonces, esa hubiera sido una alternativa que podría haber evaluado la provincia. Bueno, ahora, tampoco sabemos si lo ha hecho. Ciara, el exministro también de Economía, dijo que son herramientas que la va a tener latente. No la van a utilizar en este momento porque no van a salir al mercado donde tenés ese tipo de tasas, ¿no? Porque él recordaba de los fondos del Kuwaití, digamos, que habían conseguido en su momento por el 3 puntos en dólares anuales. Dice, hoy está absolutamente distante esa etapa, digamos, de la Argentina con la relación en la geopolítica con hoy, o sea, lo que es Argentina y la geopolítica, o sea, donde los mercados se van cerrando
y no existen unas tasas del 3 puntos o del 5 como mencionabas vos. O sea, ¿cómo se hace? ¿Para qué entonces quiere este gobierno tener esa herramienta si no la va a utilizar? Bueno, yo creo que no era oportuno, digamos, esa discusión, porque no encontramos ninguna razón objetiva por la cual hubiera una urgencia para haber tratado en la Cámara de Diputados este tema y además tratado sobre tablas, cosa a lo cual también nos opusimos, porque justamente si no hay ninguna urgencia por las condiciones del mercado, se podría haber esperado otro momento, haber trabajado con más información, haber contado con datos sobre todas estas cuestiones, interrogantes que han quedado pendientes, pero bueno, el oficialismo optó por avanzar por este camino. Y independientemente de que el gobierno ahora lo utilice o no, hay otra cuestión que como empecé a comentarles también es clara. La situación fiscal, tanto coyuntural como con más razón estructural de la provincia de Santa Fe, tampoco tiene hoy urgencias ni zozobra para que una caída temporal de la recaudación provincial justifique salir a tomar deuda en moneda extranjera a cualquier tasa. Hoy la provincia de Santa Fe tiene resto para hacer frente al desarrollo de sus actividades normalmente y al financiamiento del plan de inversión que se viene ejecutando. O sea que no hay una situación y entonces de la pregunta del ¿no? millón es ¿qué hay detrás de eso, ese endeudamiento? ¿Para qué semejante deuda? Porque te dice tu colega, digamos, del Frente Progresista, que era, digamos, asesor, digamos, del socialismo, fue ministro de Economía, dice, es una herramienta pero que no la van a utilizar, no van a ser tan locos de utilizarlo en este momento. Bueno, mire, yo creo que o sea, ¿qué se esconde detrás de este? Lo que hay es, bueno, primero, ahora la ley está aprobada, yo espero que esta autorización sea utilizada siempre con criterio restrictivo y de prudencia, porque claro, usted recuerda que la provincia no es la primera vez que se endeuda en dólares. No. El tema, ¿sabe cuál es? Que cuando el debate está planteado para endeudarse en dólares, los que promueven el debate están preocupados por obtener el financiamiento rápido, pero tienen cero preocupación por o con relación a cómo van a devolver esos fondos. Porque hoy quienes están planteando la posibilidad de endeudar a la provincia en $1.000 millones de dólares no han hecho ningún análisis con respecto a cómo va a ser la provincia y quién lo va a pagar para devolverlo. ¿Sabe por qué? Porque están pensando pagarlo a partir del año 2031. Y en eso hay que tener cuidado, porque el 2031 llega. Cuando se emitieron los bonos en el 2016... Déjame especular un poco con la política. Permitime terminar con este tema. Dale. Cuando se emitieron los bonos en 2016 y 2017, nadie pensaba en el 2022 que había que pagarlo, porque faltaba mucho. Sin embargo, llegó el 2022 y va a llegar el 2030 también. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones, sobre todo cuando el endeudamiento es muy abultado y el costo de ese endeudamiento es muy alto, como el que estamos viendo, porque a lo largo del tiempo eso termina afectando los presupuestos públicos. Y lamentablemente afectar los presupuestos públicos con el endeudamiento elevado termina siempre en menor educación, menores fondos para educación, menores fondos para salud, inclusive menores fondos para financiar repito esto, vos al haber sido ministro de Economía tenés diversas fuentes y diversos informes que no tenemos la mayoría de los periodistas. ¿Qué información tenés de esto? ¿Esto se va a ejecutar? ¿Esta herramienta financiera se va a ejecutar en este momento global sobre todo? Yo creo que eso no sería para nada conveniente, por eso digo, supongo... ¿Pagar más del 12%? Yo supongo que el gobierno debe estar analizando eso y tendrá que esperar un tiempo razonable para que la Argentina pueda bajar su riesgo país. Por algo, ni el gobierno nacional ni ninguna provincia ha salido a tomar deuda en dólares. Entonces supongo que va a haber ahí un tiempo de espera, pero como venían con una alternativa de tanta urgencia y de tanta necesidad de poder aprobar eso, bueno,
ahí se establece un poco algún grado de interrogantes y de confusión. Así que vamos a ver cómo despunta esto. Yo creo que no sería conveniente que la provincia experimente salir a los mercados con la situación que estamos viendo con respecto al tema del costo del financiamiento, ¿no? Y por otro lado, no estoy diciendo una cuestión, digamos, subjetiva ni de facilismo. Lo estoy analizando en un contexto donde la provincia no necesita porque no tiene ninguna urgencia. Y eso para mí es un tema determinante. Más allá de los factores absolutamente cercanos que estás mencionando, se me ocurre pensar, y a lo mejor un poco traído de los pelos, pero el contexto de posible tercera guerra mundial, ¿es tenido en cuenta a la hora de pedir, por ejemplo, un crédito por parte de un Estado provincial? A ver, a mí me gusta ser objetivo en este análisis. Cuando nosotros discutimos esto en la Cámara hace un par de semanas atrás, esta cuestión de la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos no estaba lanzada todavía así, pero las diferencias en cuanto al costo de financiamiento eran muy pocas. Este elemento agrega un grado, pero un grado de incertidumbre mucho más elevado. ¿Sabe por qué? Porque cuando estos episodios recrudecen, los episodios bélicos, una de las cuestiones que se da rápidamente es lo que se denomina la aversión al riesgo. Entonces, todos los fondos que estaban dispuestos para algunos financiamientos alternativos se concentran todos en los activos de primer nivel, libre de riesgo, bono del Tesoro americano, oro, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a empezar a ver, si esto continúa, ojalá que no, también en las próximas semanas. Finalmente esto termina también con un aumento del financiamiento para los países emergentes. Entonces, este elemento que usted menciona vendría a complicar aún más el panorama. Pero bueno, vamos a darle tiempo a ver cómo despunta. O sea, primero va a estar, para pasar el limpio, primero va a estar la posibilidad de financiamiento a Ucrania, a Israel, a Irán, y todos los que están generando un coletazo dentro de la zona antes que Argentina. Sí, pero más que nada ir a los activos de calidad. Y todos sabemos que los activos de los países como los nuestros, que son países que están endeudados y demás, no son precisamente esos activos de calidad. Entonces hoy hay más riesgo, más incertidumbre y la inversión se canaliza hacia esos otros destinos, ¿no? Vamos a hacer preguntas como ping-pong, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Le crees al INDEC? Sí, yo le creo al INDEC, vengo siguiendo, siempre he seguido con el tema de las discusiones que hay sobre la inflación. Pero bueno, ahí, si bien lo que uno observa en ese caso puntual, que es el que genera las mayores discusiones, no es que el INDEC mienta, sino que está trabajando con una base para elaborar el índice de precio al consumidor que ha quedado un poco antigua y que no refleja del todo lo que es la canasta básica. ¿Qué le agregarías y qué le sacarías? Y hay que agregarle más servicios, o sea, todos los servicios como el servicio de luz, agua, gas, que son los que han tenido Internet, claro, han tenido un crecimiento muy significativo. Hoy por hoy tienen una participación en la canasta de consumo mucho mayor de la que tenían en el año base con el cual se elabora el índice de precio al consumidor actualmente. Entonces eso seguramente, si se acomoda, estaría dando una inflación un poco mayor de la que está. Pero no es que el INDEC esté haciendo trampa ni nada por el estilo, ¿no? ¿El dólar está bien como está o como piden bueno, vos has generado directamente muchas relaciones con cámaras empresariales? ¿Qué te dicen a vos, una especie de consultor económico, qué te dicen a vos
cuando, ¿cuál es la especulación después de las elecciones o en qué plazo el dólar se puede disparar? Bueno, independientemente de la discusión del valor del tipo de cambio, que es una discusión que nunca termina ni va a terminar, a mí me interesa en todo caso destacar otra cuestión, y es que el gobierno no puede acumular dólares. Entonces, no puede acumular reservas en el Banco Central y ese es el hecho por el cual todas las miradas continúan puestas en esta cuestión. Y no puede, cuestión de ignorancia, ¿por qué no puede acumular? Justamente, no puede acumular reservas porque el dólar ha quedado con un precio algo relegado, y por otra parte porque el gobierno ha decidido que esas mayores reservas vengan por lo que se denomina la cuenta capital, es decir, vengan por la vía de los préstamos financieros, en lugar de que vengan por la vía de las exportaciones, claro. Sí, la balanza que comercial. son los dólares genuinos, para lo cual se debería tener un tipo de cambio más alto. ¿Entiende ahí cómo viene la relación? Sí. El gobierno opta por sostener el ancla cambiaria como ejemplo, como elemento fundamental de la política antiinflacionaria, y tratar de juntar reserva por la vía de los flujos financieros. Qué y peligro. Eso es muy endeble. Qué peligro porque eso. Nuestro país ya lo ha vivido en otras oportunidades. Ahí está, esa es la última situación. ¿Qué plazo histórico en la economía de Argentina, mejor dicho, qué lugar histórico estamos metidos? ¿Parecido a qué? Porque hay algunos que son apocalípticos, dicen parecido al 2001. Otros, la recesión del 97-98 de Menem. ¿Dónde estamos? Bueno, es muy difícil hacer, digamos, una asimilación, porque todas las etapas económicas tienen sus particularidades, tienen sus contextos no solo nacionales, sino también internacionales, y eso es muy importante a la hora de evaluar. Tienen muchas cuestiones políticas que también tienen supremacía sobre la ejecución de la política económica. Ahora, lo que uno puede ver es que tenemos un programa de estabilización que tiene como uno de los elementos fundamentales del anclaje de los precios un tipo de cambio bajo. Tenemos una reducción de aranceles y una apertura de las importaciones. Así que bueno, ahí tiene usted dos elementos que pueden ser comparados con otras épocas anteriores, ¿sí? Por eso por ahí la gente asocia y dice, bueno, esto ya lo parecido, viví. Claro, a tal o cual época. Pero ahí hay una cuestión, y fundamentalmente la cuestión que yo le mencionaba, el superávit fiscal es muy importante. Yo creo que ahí tal vez el gobierno, aunque lo hizo a los hachazos, y podría haberlo hecho de una manera mejor en el sentido de proteger algunos aspectos de las políticas sociales, pero es un tema importante el equilibrio fiscal, pero es una cuestión necesaria y no suficiente. Ahora hay un problema en la economía, que es ver cómo la economía empieza a crecer. Usted ve que si bien la economía... Pero el gobierno nacional dice que está creciendo a 5.5 o 6 puntos. Sí, pero eso es cierto, puede terminar creciendo 4 o 5 puntos este año, pero eso tiene que ver más que nada con un arrastre de efecto estadístico, y además usted ve que la gente a eso no lo percibe, no claro, lo semblantea. Entonces, hoy por hoy, para que la Argentina podamos decir que está creciendo, tiene que tener una tasa de crecimiento más importante, pero además eso tiene que permear en el empleo. Eso es lo que te iba a decir, el contraste es, hoy crecemos al 5%, a 5 puntos, digamos, lo dicen desde el gobierno nacional. Pero no se crea empleo. Te generas, hoy el índice de desocupación es del 7,9. Bueno, ¿viste? Vos decís, o sea, creció. Eso tiene una explicación, porque nosotros tenemos hoy una economía que marcha a dos velocidades. Hay unos pocos sectores
que son sectores modernos, competitivos, que tienen mucha innovación, como por ejemplo el sector agropecuario, la minería, los hidrocarburos, que tienen un crecimiento muy dinámico, pero son los sectores que tienen la menor cantidad de empleo. En cambio, los sectores tradicionales, industria, comercio y construcción, que son los que contienen los mayores contingentes de empleo, son los que vienen con una tasa de crecimiento mucho menor. Y eso es lo que está generando esa economía dual que yo le mencionaba, que si bien crece en el promedio, pero no termina de generar mayor empleo y una mejora en los ingresos de la familia, ¿no?